Bueno, vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido, Padre Santo, que envíes el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente y nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría y de su entendimiento, para que nosotros podamos discernir tu divina palabra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con ¿qué? Con la explicación del tema que había empezado, que estamos hablando del tema de la iglesia. Ya hablamos qué es la iglesia, hablamos también de cómo se inició la iglesia, y hoy vamos a hablar acerca de la jerarquía de la iglesia. ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo, al instituir la iglesia, dejó también una jerarquía? Porque la jerarquía que tiene la iglesia no fue inventada por hombres, no fue el Papa, no fueron los obispos, no fueron los sacerdotes, los presbíteros, fue nuestro Señor Jesucristo quien la instituyó y también dejó esa jerarquía. Habíamos quedado, hablamos de que la iglesia es que la iglesia es una congregación, una asamblea, es el cuerpo de Cristo. Hablamos que la primera iglesia primitiva estaba conformada por los 12 apóstoles y que Jesucristo los eligió a ellos, ¿para qué? Para enviarlos a predicar, a evangelizar, a llevar su divina palabra, lo que dice en Marcos 3:13 en adelante. Escogió los que él quiso y los llamó apóstoles y los envió a predicar, y le dio autoridad a ellos para expulsar demonios, curar enfermos, resucitar muertos, perdonar pecados. Todo eso le dio Jesucristo a la iglesia. Ya hablamos de eso, hablamos también de cómo se inició, cómo se edificó esta iglesia, porque cuando Jesucristo la edifica, Mateo 16:18, cuando dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hablamos que la iglesia se empezó a edificar cuando se inició. ¿Cuándo se inicia? En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, junto con la Virgen María y algunas mujeres y los hermanos de Jesús, estaban todos reunidos en oración. Por eso decimos nosotros que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, es la iglesia católica, porque es la única que tiene a ¿quién? Que tiene a la Virgen como como una guía, como una acompañante, como una, se puede decir que como la Virgen María viene siendo como la primera discípula de Cristo, ¿sí? La primera evangelizadora de Cristo. Cuando se inicia ¿qué? Se inicia la iglesia. La iglesia se inicia en el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo sobre ellos. Estaban reunidos los 12 apóstoles con algunas mujeres, entre ellas la Virgen María. Por eso decimos nosotros que esa es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia católica. Bueno, en el momento, Jesús mismo dice en Hechos 2:47, dice que cada día iba ingresando, o cada día iba edificando, o cada día iba, se puede decir que iba entrando a la iglesia todos aquellos que iban a ser salvados, todos aquellos que iban a ser salvos, ¿sí? Hechos 2:47. Pero es que la iglesia es importantísima. Por eso que estar en la iglesia de Cristo es importante, la iglesia católica, porque es la única que trae la salvación,
No es que nos va a dar la salvación, porque la salvación nos la da nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de ella nosotros recibimos esa salvación. Esta iglesia se inició con los 12 apóstoles, con algunas mujeres y la Virgen María y unos hermanos de Jesús. Pero después se fue, cada día iba ¿qué? Creciendo más. Entonces, en Hechos 2:41 vemos que la iglesia ya no estaba conformada solamente por las 12 personas, junto con la Virgen María y algunas mujeres, no. Ya la iglesia ya estaba ¿qué? Cada día creciendo más. Por eso Jesús dijo, y cada día añadía más a la iglesia aquellos que se iban ¿a qué? A ser salvos. Entonces, Hechos 2, 41. Hechos 2:41 dice: los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Entonces ya no habían 12 más las mujeres y la Virgen María, sino ya se habían unido ¿cuántas? 3,000 personas. Ya se habían añadido 3,000 personas a esa iglesia, a la iglesia de Cristo. Y esa iglesia cada día iba ¿qué? Aumentando más. En Hechos 4, ahí nos dice que la iglesia ya no tenía 3,000 personas, eran 5,000 personas. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Ya no estaban los 12 solamente con algunas mujeres y la Virgen María. Sí, ya no habían 3,000, sino ahora habían ¿cuántos? 5,000. Y cada día iba creciendo esa iglesia que iban ¿qué? Que iban salvando, como que iban salvando. Entonces la iglesia sí salva, la iglesia es importante. O sea, aquí hay personas que dicen que la iglesia no es importante, que la iglesia no salva, que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que salva, y que por eso si queremos ir a la iglesia vamos, si no vamos. Todas esas cosas que hablan de la iglesia, que Cristo no fundó ninguna iglesia, esos son puras ¿qué? Mentiras inventadas por hombres. Pero Cristo, que es el Señor, que es Dios, que es el que viene a traer la salvación al mundo, Él dice que esa iglesia es importante, porque en esa iglesia está la ¿qué? La salvación. Entonces ya iban 5,000 personas y cada día iba creciendo más. Por eso es que los apóstoles que conformaban la iglesia, como veían que iba creciendo la iglesia y cada vez la gente iba, la iglesia iba necesitando más cosas, entonces ellos deciden nombrar presbíteros. Empiezan a nombrar ¿qué? Presbíteros. ¿Para qué? Para que ayudaran al trabajo de la iglesia. Hechos 6:3 en adelante. Hechos 6:3 en adelante. De ahí vamos a empezar a hablar de la jerarquía de la iglesia. Ya no solamente eran los 12 apóstoles, no. Ya los apóstoles, como vieron que la iglesia iba creciendo cada día más, ya dieron cuenta que ellos no podían solos y empezaron ¿a qué? A nombrar ministros. Entonces empieza nombrando a los presbíteros, a 7 presbíteros. Hechos 6:3 dice: por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Quiénes fueron los que dijeron eso?
los 12 apóstoles reunidos en la iglesia. Hechos 6:2. Los 12 apóstoles reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Entonces, ¿quiénes fueron los que eligieron a los presbíteros? Los 12 apóstoles que conformaban la primera iglesia. Como dio cuenta que ya iba creciendo, entonces necesitaba empezar a nombrar ¿quién? Nombrar personas para que colaboraran en este misterio. Entonces, decían los apóstoles: mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al misterio de la palabra. Toda la asamblea, o sea, toda la iglesia, estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Entonces aquí nos damos cuenta que ellos nombran a los primeros ¿qué? Presbíteros. ¿Y cómo los nombran? Por medio de la imposición de manos. Entonces, así era como la iglesia realmente, la iglesia de Cristo realmente tenía sus ministros. Los nombraban por medio de ¿qué? De la imposición de manos. Así era que se nombraban los ministros, no como están haciendo ahorita ¿qué? Las sectas, las otras iglesias que no vienen de Cristo. Ellos se autonombran ellos mismos pastores y ellos mismos empiezan a nombrarse que ellos mismos, que porque leen la palabra de Dios, que porque aquí hice esto, que porque aquí hice aquello. Entonces ellos se toman ese atributo y empiezan a decir que es Dios que los eligió. No, así no es. No, la iglesia de Cristo, la verdadera, es aquella iglesia que lleva la sucesión apostólica, que viene de los apóstoles. Los apóstoles eran los que tenían la autoridad para imponer manos y nombrar ministros. Ellos fueron los primeros que nombraron. Primero aquí nos está mostrando que nombraron presbíteros o sacerdotes para un trabajo, para un ministerio. Y era por medio de ¿quién? De la imposición de manos. Cuando ellos nombran a Pablo, también para ese ministerio, para ese trabajo, cuando Jesucristo lo elige a él como apóstol también, y ellos lo nombran, lo hace también, los apóstoles mismos lo hacen por medio de la imposición de manos. Está en Hechos 13:12 en adelante. O sea que Pablo no se nombró solo pastor ni apóstol ni nada de eso. Fue la iglesia por medio de los apóstoles que le impusieron las manos a él y le dieron esa autoridad para salir aquí a predicar, a evangelizar, a anunciar la palabra del Señor. Hechos 13:2 dice: un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenmelos a realizar la misión para lo que les he llamado. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Así era que la iglesia nombraba obispos, o nombraba sacerdotes, o nombraba diáconos, por medio de la imposición de manos. Ahora vamos a mirar qué nos dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Aquí nos damos cuenta que ya empezaba a haber una jerarquía. Los apóstoles sabían que la iglesia estaba creciendo, que la iglesia iba en aumento y que necesitaban más personas para que trabajaran por esa iglesia. Por eso nombran como Pablo como apóstol
nombran los presbíteros y Pablo también nombra presbíteros y nombra diáconos también, ¿sí? Pero por medio de ¿qué? De la imposición de manos, por medio de la imposición de manos. Hechos 20-28. Ya había presbíteros o sacerdotes y ya había ¿qué? Obispos y también diáconos. Vamos a ver. Hechos 28, Hechos 20-28. Dice, este es Pablo el que está hablando, dice, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. En que el Espíritu Santo le ha puesto como ¿qué? Como obispos. Pablo ya había nombrado ¿qué? Obispos. Y supervisores. ¿Qué hacían esos obispos? Supervisaban la iglesia, que la iglesia marchara bien. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Pastoreen qué? La iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. ¿Por qué la iglesia es tan importante? ¿Por qué es tan importante la iglesia? Aquí Pablo está diciendo que la iglesia fue adquirida con la sangre de Cristo. La iglesia fue adquirida ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Cuando nosotros decimos que Cristo no fundó una iglesia, que iglesia no hay, que iglesia somos todos, que iglesia esto, que iglesia, y quieren desaparecer la iglesia, quieren Cristo sí, iglesia no. Cuando decimos eso, imagínense lo que está pasando. Mismo Pablo dice que Jesucristo compró con su propia sangre la iglesia. Entonces, mire que esa iglesia es importantísima. Primero, los apóstoles dicen allá en Hechos 2:47 que Jesucristo añadía cada día a la iglesia todos aquellos que se iban a ¿qué? A salvar. Y aquí dice Pablo que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Y también y le habló a quién? A los obispos. Entonces, que Cristo, cuando fundó la iglesia, no le dio una jerarquía. Pues para que vean cuenta, ya nombró presbíteros y también nombró ¿qué? Obispos. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 3:1. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 3:1? Dice, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Entonces la iglesia tenía obispos. ¿La iglesia tenía qué? Obispos. Tenía obispos. Tenía qué? Presbíteros o sacerdotes. Ahora vamos a leer en el mismo 1 Timoteo 3, pero vamos a leer el versículo 8. Dice, los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el ministerio de la fe en una conciencia limpia. Diáconos. Entonces, la iglesia tenía obispos, tenía presbíteros y tenía ¿qué? Diáconos. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es la iglesia que tiene obispos, presbíteros o sacerdotes y diáconos? La iglesia católica, es la única. ¿Y cuál es la iglesia que tiene como referente o como acompañante o como guía también para nosotros? A la Virgen María. La iglesia católica es la única. Por eso es que nosotros sabemos que venimos de Cristo. Por eso
por la jerarquía que la iglesia tiene, que no la tiene ninguna de esas iglesias que salieron hace 500 años, sino solamente la iglesia católica. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1? Vamos a leer qué nos dice Pablo ahí. Filipenses es, Efesios no, Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Carta de Pablo y Timoteo, siervo de Cristo, a los filipenses y a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos. Con sus obispos y sus diáconos. Vuelvo y repito, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. ¿Siervos de quién? De Cristo, y a los filipenses y a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Entonces aquí Pablo nos dice, nos habla de que había ¿qué? Obispos y había diáconos. En 1 Timoteo también dice que había obispos y había diáconos. Entonces, y en Hechos 6:3 vimos cómo la iglesia, los apóstoles, nombraron presbíteros. Ahora vamos a mirar qué nos dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice: los ancianos, que son buenos líderes, recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Los ancianos, para aquellos que no saben, los ancianos es lo mismo que los presbíteros. Hay unas Sagradas Escrituras que dice presbíteros, otros dice ancianos, pero es lo mismo. Presbíteros y ancianos es lo mismo. Y es lo mismo que sacerdotes. Y es lo mismo que ¿qué? Que sacerdotes. Entonces, aquí también nos hablan de los ancianos, de los presbíteros, de los sacerdotes. Hechos 5, 19. No acepten acusaciones contra un presbítero, ¿sí? No acepten acusaciones contra un presbítero, sino son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Reprenderás en público a los que están en pecado, para que los demás sientan temor. Dice que nosotros no debemos acusar a ningún presbítero o a ningún sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos son elegidos ¿por quién? Por Dios. ¿Son elegidos por quién? Por Dios, para trabajar en el ministerio. Entonces ya nos dimos cuenta de que la iglesia tiene una ¿qué? Jerarquía. En esa jerarquía hay obispos, hay presbíteros y hay ¿qué? Diáconos. Entre esos obispos está el obispo principal. ¿Cuál es? Que es el Papa. ¿Qué es el Papa? El obispo principal, que es el Papa. En este caso, el primer obispo o Papa que tuvo la iglesia fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el encargado que Dios dejó encargado de la iglesia. Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dio autoridad a Pedro. Le dio autoridad a Pedro cuando le dijo: a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si nos vamos a Juan capítulo 21, versículo 15, ahí Jesucristo le dice a Pedro:
Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes los que estaban con Pedro y Jesús? Los apóstoles. ¿Me ama más que estos? Jesús le dice, sí Señor, yo te quiero. Dijo, apacienta los corderos, le dice, apacienta los corderos. ¿Qué le está dando? Le está dando una orden de que debe cuidar de los corderos, que son los ministros, que son los obispos. Y luego dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejas. Le da autoridad también para apacentar las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todos nosotros, los que nos bautizamos en la iglesia cristiana católica y nos incorporamos a la iglesia de Cristo. Todas esas ovejas conformamos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿quién las apacienta? Pedro. Y luego por tercera vez dice, ¿me amas? Pedro, todo triste, le dice, sí Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces le da poder a Pedro para cuidar del rebaño, cuidar de la iglesia y cuidar de sus ovejas. Y en Lucas capítulo 22 versículo 31, Jesucristo le dice también a Pedro, le dice, mira que el diablo ha pedido zarandearlos a ustedes como trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién rogó? Por Pedro solamente. Cuando vuelvas, conforta a tus hermanos. Cuando vuelvas, cuida de tus hermanos. Cuando vuelva, proteja a tus hermanos. Le está dando un mandato a Pedro de que cuide a sus hermanos, proteja a sus hermanos, que no deje que, por eso es importante, por eso Jesús llegó a decir, para que todos sean uno como el Padre y yo somos uno, porque Jesucristo no quería que la iglesia se dispersara, y por eso dejó como autoridad a Pedro, para que Pedro fuera el que uniera a la iglesia, para que nadie se disperse, nadie se vaya para otras partes. Y si nosotros leemos Juan 15, 1 al 8, ahí habla Jesús de que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de unidad, que nosotros debemos estar pegados a esa vid, que es Él. Dice, el que permanece unido a mí, dará fruto, dice Jesús. El que permanece unido a mí, pida lo que quiera y se le dará. El que permanece unido a mí. Entonces, la invitación es siempre permanecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que si no están unidos en la iglesia que Cristo fundó, no van a ser salvos, no van a obtener la salvación. Y si recordamos el pasaje bíblico de Juan capítulo 10 versículo 1 en adelante, cuando habla de que Él es el pastor, yo soy el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas, habla de un redil y dice que todos deben estar bajo ese redil. ¿De qué está hablando? También de la iglesia, y la está hablando que todos tienen que estar en esa iglesia. Por eso Él dice, hay otras ovejas que no están en este redil, pero que también hay que traerlas. Por eso es que nosotros oramos, ¿para qué? Para que todas aquellas personas que se alejaron de la iglesia, que se apartaron de la iglesia, vuelvan a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, porque Jesucristo quiere una sola iglesia. Entonces ya la hablé también de la jerarquía que hay en la iglesia. Ese era el tercer punto. Primer punto, que es la iglesia. Segundo punto, cómo se fue edificando la iglesia. Y tercer punto, la jerarquía de la iglesia. Ahora, el cuarto punto es la importancia que tiene la iglesia. ¿Por qué la iglesia es tan importante? ¿Por qué es tan importante esa iglesia? Pues bueno, en primer lugar, la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque solo en ella hay salvación. Ya lo leímos en Hechos 2:47, cuando Jesús dijo
que añadía cada día a la iglesia a todos aquellos que iban a ¿qué? A ser salvos. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Pablo allá en Hechos 20:28, que lo leímos hace ratico, Pablo dice que Jesucristo compró con su propia sangre la iglesia. Por eso la iglesia es importante. No solamente porque nos da la salvación, sino porque fue comprada con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué es importante la iglesia? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué es importante la iglesia? Dice Pablo: pero si me demoro para que sepas cómo debe portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿De qué está hablando Pablo? De la iglesia. Y dice que la casa de Dios. Y dice Pablo, de la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pablo dice que la iglesia es el pilar o es la base de la verdad, o es la columna y base de la verdad. Solamente en ella conseguimos la verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? De Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso la iglesia es importante. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Pablo en Efesios capítulo 3, lo vamos a leer, versículo 20 y 21, dice que solo en ella podemos darle la gloria a Dios, que solo en la iglesia podemos darle la gloria a Dios. Efesios 3, 20, 21, dice la palabra del Señor: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho de lo que pedimos o imaginamos, a Él, ¿a quién? A Dios, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo que solo en la iglesia se le puede dar la gloria a Dios. Por eso es que aquellas personas que dicen que la iglesia no es importante, que la iglesia no salva, que Cristo no fundó ninguna iglesia, que eso es una mentira, mire lo que se están perdiendo. Mire lo que dice Pablo acerca de la iglesia, la importancia que tiene esa iglesia para nosotros.